Está con nosotros Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, último programa del año, un año movido, un año donde hemos tenido muchas oportunidades de hablar y de analizar esta realidad y que lo estamos culminando creo que de la peor manera, ¿sí? Ha sido un año aciago en muchísimos aspectos. ¿Cómo lo caracterizas vos? Fue un año que tiene distintos aspectos. La movilización del 2x1 marcó un fenómeno impresionante en la Argentina. Sí. Es decir, que no hay ninguna domesticación de la rebeldía popular. En 48 horas tuvieron que armar una salida en el Congreso que es provisoria. Están tratando de rearmar el 2x1 con un nuevo fallo de la Corte. Sí. Eso lo quiero advertir. Y luego las movilizaciones de las últimas semanas con respecto a la reforma jubilatoria, a este asalto a los bolsillos de los jubilados. Lo que me parece que se ha puesto muy en evidencia es que estamos francamente en una guerra de clases. El gobierno desarrolla una guerra de clase contra la clase obrera. Porque esto no es un ajuste, un cálculo contable, sí, saco acá, pongo acá, sino cómo fortalezco a un determinado sector social y cómo reduzco a la impotencia la posibilidad de reacción de los trabajadores. Porque quiero señalar que además de lo ocurrido en la plaza y la represión que ha habido, está lo del ingenio de la Esperanza en el Jujuy, sí, que ha sido una represión salvaje. Ahora, le quiero decir a los televidentes que los trabajadores de San Pedro, que es la ciudad donde se encuentra el ingenio de la Esperanza, hace 2 décadas que vienen luchando por la reactivación de esa fuente de trabajo. sí. Finalmente se privatizó, una represión absolutamente infernal de parte de este gobernador Gerardo Morales, que está en la línea de Macri. Entonces caracterizo a la política del gobierno como una guerra de clase del capital contra los trabajadores. El otro día vos me lo definiste a Macri, la última vez que estuviste, como un operador financiero, ¿sí? En una minimización que indudablemente trae aparejado un montón de connotaciones que uno podría darle, No, quiero ¿sí? decir, no es una minimización. Toda la operación del gobierno reside en eso, es un gobierno que está operando con endeudamiento. Sí. Acaba de ocurrir una cosa que es muy interesante. Para la gente que no maneja mucho los temas económicos, quizás se le escapa. En los últimos días el Banco Central se desprendió del LEVAX. Sí. Y el dinero que fue a parar a los que tenían LEVAX fue absorbido por el Estado con una emisión de títulos. Sí. Esto demuestra que toda la deuda del Banco Central es deuda pública del Estado. Son 60.000 millones de dólares. Sí. No están a cargo del Banco Central. Y el gobierno los va a tener que pagar con mayores impuestos sobre los trabajadores. El IVA es el principal impuesto. Y con una fuerte ataque a los trabajadores en materia salarial, en materia de derechos. Las indemnizaciones van a pagar ganancias. Claro. Las indemnizaciones van a... Te echan y te cobran un impuesto a la ganancia porque te echaron. Entonces, cuando digo que es un grupo financiero, es que todo gira en toda una operación financiera. Letes, LEVAX, dinero, recicle, tasas de interés, endeudamiento. Y lo que les preocupa es lo siguiente, como Trump está haciendo lo mismo en Estados Unidos, una rebaja impositiva brutal, sí, que la hace para que los capitales norteamericanos, o una parte, vuelvan a Estados Unidos, hay temor de que el dólar empiece a subir. Y si el dólar empieza a subir, esto se va al diablo. Entonces, es que el dólar, digo, vos hablás con cualquier economista y te dice que de alguna manera esto no lo pueden sostener más, el dólar a 18, ¿sí? Y que indudablemente va a subir. Bueno, va a tener consecuencias inflacionarias, pero ves que cuando todo el dólar gira, suba se le va a caer el tema de las LEVAX. Todo ¿sí? gira no en torno a una estrategia de desarrollo, sino que todo gira en torno a operaciones financieras. Sí. Esto la gente lo tiene que entender. Porque, a ver, ¿cuánto es la inversión bruta en el país? Es del 12%. Uno dice, 12%, pero es bruta. A eso le tenés que descontar el 10% de la amortización del desgaste del capital que has usado, sí, infraestructura, etcétera. Te queda 2%. El otro día festejan, aumentó el 15%. El 15 sobre el 2 es 0,3. Entonces, como vos te das cuenta, lo que tenemos es a un grupo financiero operando
sobre el cuerpo de la nación argentina. Sí. Y en forma absolutamente Digo, implacable. de cualquier manera, hay un dato que no podemos soslayar, nos guste o no nos guste, que es el hecho de que el gobierno siente que triunfó en las últimas elecciones y que eso le habilitó precisamente todo esto. Yo creo que no es así, pero de cualquier manera, bueno, eso es lo que siente el gobierno y que es Bueno, lo ahí que tocas un punto que yo lo tomo con más seriedad que nadie, pienso, un punto fundamental, Sí, que es que tenemos una crisis al interior del movimiento obrero. sí. Mientras haya una crisis tan aguda al interior del movimiento obrero, los operadores financieros pueden desangrar a la Argentina. Bueno, pero vos sos el Partido Obrero. Por eso, lo digo justamente por eso. Sí. Vos fíjate la CGT. Vos fíjate los que participaron en la manifestación, cada uno por su lado, Sí, y con posiciones no demasiado consecuentes en algunos casos. sí. El gobierno explotó todo esto y armó un plan de violencia el otro día. Yo lo vi a Macri, lo vimos todos, yendo a visitar a un policía que estaba infiltrado entre la gente. No, pero el plan de violencia, digo, nosotros ¿cuánto hace que lo venimos denunciando? Porque además este modelo cierra con violencia, digo, lo que pasó con Maldonado, lo que pasó con los mapuches, No, pero lo que este es pasó un plan de violencia que tiene un agregado, Sí. tiene una yapa. A la violencia que mataron a Nahuel, Sí, por ahí en eso. Bariloche, es un plan de violencia. A ese plan de violencia acá hay un agregado, que es que trabajó, ¿no es cierto?, buscando atomizar, dividir y romper la manifestación Sí. políticamente. Lo que pasa porque es que- tiene Sí. en el otro campo un montón de gente que pacta con el gobierno. Para decírtelo sencillamente, la clase obrera tiene que tener su propio partido político. Sí, lo primero que tienen que hacer es contarle a la gente cómo es. Porque el tema es así. Este modelo cierra con violencia. De cualquier manera se encarga de infiltrar gente en una manifestación a los efectos de mostrar que en realidad los violentos son los otros, que son los que tiran piedra. Y dentro de los que tiran piedra, indudablemente hay toda una motorización que nosotros sabemos de dónde viene. Digo, en la medida en que el gobierno siga blindado mediáticamente, va a poder seguir instalando situaciones que no son ciertas. El ¿sí? gobierno- Ahora, la realidad es que ustedes se tienen que encargar de desvirtuar todo esto. ¿sí? No solo tenemos que desvirtuarlo, sino que también tenemos que reivindicar ciertos derechos. Nosotros reivindicamos el derecho de las movilizaciones a llegar al Congreso e impedir que me roben. Sí, Tenemos que reivindicar ese derecho, porque si vos lo pensás un poco, el gobierno lo que está diciendo es lo siguiente: ustedes pueden manifestar, quedarse quietitos y dejar que nosotros les robemos. sí. En poco tiempo más no tenés un tipo en la calle, peleando por nada. Es una política de desmoralización. Nosotros no la vamos a aceptar. No, pero ¿sabes cuál Como es el hace tema? 10.000 Pará, años, pará. perdón, un segundito. Como hace 10.000 años que la gente que labura es reprimida por la policía de turno en estos 10.000 años, no me vengan a descubrir la pólvora. Es una lucha del oprimido contra el opresor. Tiene 10.000 años. No vino con Macri. No nació con la reforma jubilatoria. Sí. No me vengan a reinventar la historia. Nosotros defendemos el derecho del oprimido y del trabajador a combatir la represión que sostiene el desfalco del país, el desfalco de los jubilados, el desfalco de De los cualquier manera, yo trabajadores. te voy a dar una mala noticia. Si no logran juntarse, si la oposición no logra unirse, digo, si el PJ no es capaz de encontrar un vector que lo una y que lo transforme en un polo de oposición cierto, vamos al fracaso. Si ustedes, recién estuvo Zamora, es decir, vos con Zamora la mejor, te saludas todo, pero de ninguna manera podrían generar una alternativa que los uniera políticamente. Digo, esto ya lo han probado en otras oportunidades y ha fracasado. Es decir, ustedes no se la izquierda no se puede juntar. El PJ tiene dificultades para hacerlo. Es decir, te molesta que sobre yo el diga PJ, este tipo de cosas, ¿sí? no me pongas en el mismo plano a nosotros y al PJ, porque el PJ se junta para apoyar a Macri. Esta es la... No, esta es la hay este algún es el- sector del No, PJ. la mayoría. No, la mayoría Este es no. no, ¿cómo? Tucumán. Perdóname, Leo, ¿vos te juntás para ayudarlo No a Macri? importa, es no. una minoría. El Pero, personal escuchame, superior. Perdóname, Perdón, mira, yo vivo en San los Luis. candidatos- no Yo vivo importa, en San Luis. Luis. Digo, ahí hay una representación genuina del peronismo que de ninguna manera comulga con Macri. Por eso Macri personal- lo sacó del Fondo Solidario de las el Obras. personal superior ¿sí? del peronismo, del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, No. de los que votaron por Scioli, Pas- ese personal superior colabora con el gobierno, como lo habíamos advertido nosotros que ¿Quién? iba a A ver, ocurrir. dime quién. Scioli no vino siquiera a votar. Bueno, sí. Imagínate si hubiéramos votado a Scioli como pedían todos los demás. ¿Quién más? Pichito, Urtubey,
no sé, todos los gobernadores, citá lo que vos quieras. Sí. ¿Cómo consiguió los votos? Los consiguió de esa Sí, manera. está bien, ¿Cómo está sacó 100 Bueno, está leyes? bien. Las consiguió con ellos. Así que mejor que no se junten más, ¿no es cierto? Y desaparezcan del mapa político porque son un obstáculo para los trabajadores. Sobre el tema de la izquierda, nosotros por de pronto integramos un frente. Con respecto a Zamora, vos conocés muy bien. 4 veces le dijimos que integrara nuestro Yo frente. no te estoy No quiso. Lo que responsabilizando a quiero vos. decir Estoy es... haciendo una caracterización. Yo también quiero hacer una caracterización. El movimiento obrero tiene sindicatos poderosos, Sí, dirigidos por una burocracia sindical coimeada, coimera y entreguista. sí. Lo que ha hecho en los últimos tiempos con esos paros rarísimos, que no se cumplen, disfrazados, peleados, entregados, negociando empresas de correos, negociando esto y todo lo demás, demuestra que deben desaparecer políticamente del movimiento obrero. Tenemos que luchar por una dirección nueva en el movimiento obrero, un giro histórico en el movimiento obrero. El producir este giro histórico va a superar la crisis que tenemos. Tenemos una crisis política en el movimiento obrero porque la dirección es inadecuada a las aspiraciones de las bases. Sí. Este es el punto fundamental. Y esta es la tarea a la cual nos vamos a aplicar Pero ese sistemáticamente. diagnóstico, ¿sabes cuánto hace que me lo venía haciendo? Hace un montón de tiempo. El tema es que es necesario llevar adelante acciones concretas que modifiquen ese escenario. Si todos sabemos que los principales sindicalistas de este país, sobre todo la cúpula de la CGT, están todos sucios y el gobierno los caga a carpetazo y los tipos se van al mazo porque saben que perfectamente no pueden ir contra Pero por eso. eso hemos Entonces tenido- están de alguna manera haciendo privilegiar la libertad porque saben que pueden ir en cana, ¿me entendés? A los efectos de No, están salvarse integrados eso, y en totalmente. detrimento de toda la clase trabajadora. Por supuesto, están integrados al sistema. En primer lugar, quiero decirte que venimos hace tiempo planteando esto y hace tiempo creciendo con este planteo. Sí. ¿No es cierto? No hay diario que no hable, del progreso del Frente de Izquierda y del Partido Obrero en el seno de los sindicatos. No hay nadie que no hable. Así que evito el autobombo. Pero siguen siendo una minoría, Jorge. Bueno, pero lo que importa es si es una minoría que progresa y la otra es una mayoría que se quiebra. ¿Sabés de la por- única manera que se cambia esto? Llegando al poder. Bueno, pero primero tenemos que superar esta crisis. No, del pero movimiento yo lo obrero, quiero porque vivir eso, nosotros- no quiero que lo vivan mis hijas y yo esté Bueno, muerto, ¿me entendés? No, pero es que a Yo lo mejor- me niego a vivir con un bueno. en un país que lo gobierne Macri. Te lo digo sinceramente. Pero escuchame una cosa, vos te negás a vivir en un país que lo gobierne Macri, que lo gobierne Menem. Pero en la Panamericana, Bernie, del gobierno de Cristina Kirchner, apaleaba a trabajadores a gusto. Por favor. ¿O vos por qué te crees que están en crisis? ¿Por qué crees que están reventados? Porque enfrentaron a los trabajadores. Digo, de cualquier manera, vos no sentís, Apoyaron a la burocracia pero vos no sentís sindical. que los sectores medios, los sectores más empobrecidos están en una situación casi sin futuro, sin norte. Sí. Digo, tenemos la mitad de los pibes que viven por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo vas a construir un país con la con el 48,6% de tus jóvenes viviendo en estado de pobreza y la mayoría en eliminando indigencia? del poder político a todos estos grupos económicos que lo dominan, incluyendo los Cristóbal López, los Brito, los que han gobernado con todos los gobiernos, desde la dictadura militar en adelante, con Menem, ¿no es cierto?, con De la Rúa, con los Kirchner y con Macri, porque se han ubicado y han establecido sus propias salidas. Hay un problema de clase. ¿Quién debe gobernar? ¿El que labura o el que se está chupando la sangre a los que laburan? Así de sencillo la cuestión. Y ese es el dilema estratégico, no solo de la Argentina, sino del mundo entero. Si no, mira la cantidad de guerras, Sí. mira la crisis migratoria, mira el empobrecimiento generalizado. No, pero es un estoy de acuerdo. derrumbe de un sistema social. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Digo, y con esto cerramos. De alguna manera estuvimos analizando esto, pero yo quiero encontrarle una vuelta de tuerca y pensar que se va a poder salir de toda esta situación. ¿Sí? Yo hago una propuesta concreta. A ver cuál. Una deliberación política para impedir la sanción de la reforma laboral. Ajá. Hay que impedir la sanción de la reforma laboral. Una deliberación como... Una deliberación política, convocar un debate Sí. sobre un plan de lucha, un plan de acción para imponerle a la CGT una huelga nacional contra la reforma laboral. Porque la reforma laboral liquida el derecho laboral argentino. Destruye la jornada de 8 horas. Sí.
establece los No, no, convenios por terrible. empresa. La reforma laboral va en contra de todo. Pero perdóname, en la reforma laboral, la burocracia de la CGT ya arregló con Macri, a diferencia de la jubilatoria, que no lo discutieron aparentemente. No, ya lo firmó. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo. Hay una situación social porque Macri no les que no sé si va a permitir. Permitime, Macri no les quita el monopolio de la negociación. Entonces, a cambio de eso y a cambio de las obras sociales, han firmado la reforma laboral, han acordado. Entonces digo, una propuesta. Sí. Aprovechemos todo este verano para organizar bien. Mientras tanto la gente se muere de hambre, ¿eh? Digo, en este interregno, yo sé que esto no se resuelve de un día para el otro. Y otra cosa te digo, si van a convocar, y convocan ustedes, convoquen a todos, no convoquen a algunos, ¿sí? Siempre se convoca. No, ustedes tienen una tendencia sectaria, por lo tanto a este no, a este sí. No, de ninguna manera. Nosotros no te enojes, te lo digo para que reacciones. No, ¿sí? pero te explico, aquí hay que distinguir lo siguiente, un partido político Sí. se estructura y se solidifica con ideas homogéneas. Sí. El que hace tránsito y todo lo demás termina como terminó el kirchnerismo y todo lo demás. Sí. Ya tenemos una historia. Luego, en el campo de la acción, no debe autorreferenciarse, no debe autoproclamarse, no debe considerarse el ombligo del mundo en el campo de la acción. Sí. Siempre tiene que estimular la intervención de la mayor cantidad de sectores, porque cuando más seamos, más posibilidades tenemos de triunfar. En eso, esa táctica la hemos seguido rigurosamente. Ojo. Está bien, bueno, digo, si eso no se logra, estamos complicados. De cualquier manera... Vamos a luchar para lograrlo y es el deseo que le formulo a los oyentes y al programa para 2018.